Hey, muy buenas, gente que no tiene nada mejor que hacer. Hoy yo voy a explicar varios aspectos de la civilización Caral, la ciudad más antigua de América. Aunque de seguro este tema ya lo han reciclado como 7 veces en tu escuela por falta de ideas. Se nota que les encanta el medio ambiente. Antes de empezar, quiero dejar en claro la diferencia entre cultura y civilización, ya que, aunque parecen iguales, no lo son. Según Oxford Languages, la definición de cultura es y la definición de civilización es. O sea que la civilización está en constante evolución y no se limita solo a ideas y costumbres de esa época. Además de que una civilización está conformada por una cultura. Dicho esto, vamos a empezar. Caral Supe es la civilización más antigua de América, descubierta por la arqueóloga peruana Ruth Chadi en 1997, siendo un descubrimiento histórico y convirtiéndose Caral en la cultura más antigua del Perú, quitándole el puesto a la cultura chavín, de la cual haré un video más adelante. La civilización Caral surgió durante el periodo arcaico tardío, aproximadamente entre los años 3000 a.C. y concluyendo en los años 1800 a.C., durante el periodo formativo inferior. Tuvo lugar en el área norcentral del Perú, aproximadamente 182 kilómetros al norte de Lima, extendida aproximadamente hasta el valle de Casma hacia el norte y hasta el de Lurín por el sur. Comprende 4 valles costeños: Huaura, Supe, Pativilca y Fortaleza, también teniendo entre su territorio los ríos Santa y Chillón, el Callejón de Huaylas, Conchuco, la Puna de Junín y las cuencas de los ríos Marañón y Guayaga. Abarcó mayormente a la costa, pero su territorio también está extendido hacia la selva y selva peruana. Es sierra. Abarcando en total unos 400 por 300 kilómetros aproximadamente de territorio. La economía Caral se basó en la agricultura y pesca en el litoral del Océano Pacífico. Además, ellos ejercían el trueque, el cual consistía en un intercambio de bienes sin que intervenga el dinero. Esta es una de las formas de comercio más primitivas del ser humano. Entre los bienes que los pobladores producían, intercambiaban y consumían estaban, en el lado agrícola, el camote, el payar, la guayaba, el zapallo y la chira. En el lado de la pesca estaban moluscos, crustáceos, peces como el anchovete y sardinas, todos productos con alto contenido proteico. La presencia de edificios públicos con plaza circular hundida en casi todos los asentamientos urbanos estaría relacionada con determinadas funciones públicas de reconocimiento al Estado. Las pirámides Caral estaban realizadas con muros de contención de piedras, unidas con barro, alternándose entre piedras grandes y pequeñas con figuras irregulares. Estaban construidas como plataformas superpuestas para ganar altura. En la cima estuvieron los lugares más importantes y privados, donde concurrían pocas personas. En la parte baja estaba la plaza, en donde concurría la multitud. Una escalera unía ambas partes. Además, las viviendas Caral estaban ubicadas en los sectores residenciales. Allí vivían ciertas personas según su estatus sociopolítico. Ahora procederé a explicar su organización política. ¿Qué es una organización política? Pues por ejemplo, la organización política del Perú es una república. Por eso un país se llama la República del Perú, gobernada por el presidente y ministros en el poder ejecutivo, además de el Congreso en el poder legislativo. A esos congresistas y presidentes los elige el pueblo peruano. El sistema sociopolítico de la civilización Caral era de la siguiente forma. Los ayllus eran grupos de familias emparentadas que se encargaban de trabajar en el valle, pescando y sembrando. Daban parte de sus bienes producidos a los ayllus principales y curacas. Cada asentamiento era llamado pachaca. Cada uno de estos estaba representado por curacas. Estas autoridades brindaban servicios a los principales e integrantes de sus ayllus, prediciendo y asegurándoles determinadas condiciones naturales y sociales. Fueron los conductores de las actividades agrarias, económicas, religiosas y constructivas. Asimismo, las pachacas del Valle de Supe estaban distribuidas por 2 sayas, las cuales se distribuían a su vez en cada margen del río. Las 2 sayas eran gobernadas por las personas con la etiqueta de Ichuwari y Ayacawari, respectivamente. Ya por encima de esos 2 gobernantes estaba el curaca del valle, o también llamado
I, el cual estaba encargado del cumplimiento de la tributación en bienes y sobre todo en prestación de servicios. Ahora pasamos a lo que es, en mi opinión, la parte más interesante del video, ya que hablaremos de sus creencias y religión. Siempre es muy interesante aprender la cosmovisión, creencias y religión que los antiguos humanos usaban, porque esta te da testimonios de cómo ellos pensaban y actuaban. Los Caral, como ya dije anteriormente, construían edificios públicos con plaza circular hundida, pues en esa plaza circular se reunían para quemar ofrendas, colocar objetos en las hornacinas y enterrar cabellos, fragmentos de cuarzo y otros valores apreciados para ellos en forma de ofrenda a sus dioses. Entre estas ofrendas estaban niños. Los Caral pensaban que al entregarlo como ofrenda, perduraría una construcción. Estos eran enterrados con textiles y collares de piedra. Los Caral adoraban al dios Sol. Su manera de entender el mundo, o también llamada su cosmovisión, era la que ellos vivían en armonía con la naturaleza, preservaban sus recursos y se sentían parte de la naturaleza y del universo. En cuanto a las manifestaciones culturales, los Caral pertenecieron al periodo precerámico del Perú. Ellos hicieron estatuillas antropomorfas con arcilla sin cocer, aunque se especula que sí pudieron conocer la cerámica, ya que se encontró un molusco típico de Ecuador en las tierras de la civilización Caral, lo cual significa que la cultura de esa época del Perú y la cultura de esa época del Ecuador hicieron intercambio de bienes, pero nunca utilizaron esa cerámica. En Caral se hallaron los quipus más antiguos hasta la fecha. Además, hay registros de que ellos usaban instrumentos de viento parecidos a flautas. Ahora hablaremos de sus etapas. El primero es el periodo remoto, el cual se trataría del periodo anterior al 3000 a.C. El segundo es el periodo antiguo, de 2900 a 2600 a.C. Le sigue el periodo medio inicial, de 2600 a 2400 a.C. En el periodo medio, de 2400 a 2200 a.C., el periodo medio tardío, de 2200 a 2100 a.C., y el último periodo es el periodo tardío, de 2100 a 1800 a.C. Finalmente, Caral fue abandonada. Esto debido a desastres ecológicos, como por ejemplo las sequías. Con estas, el río de Supe se secó. Esto trajo hambrunas, las cuales acabaron con esta civilización. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya sido de su agrado y que hayan aprendido o recordado sobre esta antigua civilización. Y nos vemos en la próxima.